Bien, antes de pasar con las características principales políticas educativas, perdón, vamos a ver dos videos importantes. En el primer video vamos a ver este video que forma parte de las reformas educativas para México, es decir, todas las reformas con las que ha pasado México en materia educativa, quién las implementó, cómo se fueron llevando a cabo y en qué año, y después el porqué de las políticas educativas. Ahorita vamos a ver cada uno de estos videos, vamos a analizarlo para que posteriormente vayamos a las características principales políticas educativas. Corre el primer video, que se llama Así han sido las reformas educativas para México. Primer intento. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, hubo un primer intento por replantear la educación para adaptarla a los desafíos de un mundo más integrado. Los encargados de poner en marcha este proyecto fueron 4. En la primera etapa, y la más extensa, Manuel Bartlett, seguido por Ernesto Zedillo, luego Fernando Solana y por último, José Ángel Pescador Osuna. El objetivo era la modernización del país y la importancia de aumentar la productividad, en la antesala del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en el último año del sexenio. Entre los cambios realizados estuvieron la obligatoriedad de la educación secundaria, nuevos planes de estudio que llevaron a la elaboración de nuevos libros de texto, la transferencia del manejo de los sistemas de educación básica y normal a los estados y un aumento considerable del gasto que incluyó apoyo a los 4 estados más pobres del país. El gobierno de Ernesto Zedillo, quien fue secretario de Educación, dio continuidad al proyecto de transformación educativa. Sus titulares en la SEP fueron 2. Fausto Alzati, quien renunció casi de inmediato al descubrirse que no contaba con el grado académico de doctor que aseguraba tener, y Miguel Limón Rojas, el resto del sexenio. La lógica fue mantener el objetivo iniciado en el sexenio anterior de mejorar la educación, además de extender la cobertura y avanzar en materia de equidad. El gobierno federal realizó una reforma curricular de la primaria y renovó los libros de texto. Impulsó una mejora cualitativa de la educación y la evaluación con la participación de agencias internacionales. Impulsó la equidad con programas de apoyo en todos los estados. Mantuvo los apoyos a las universidades públicas y lanzó el programa para el mejoramiento del profesorado. También apareció el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval. En el gobierno de la alternancia, la administración de Vicente Fox construyó sobre los 2 sexenios anteriores en el tema educativo. Tuvo un solo titular de educación pública, Reyes Tamés Guerra. Se buscó mejorar las oportunidades de acceso a la escuela y aumentar la permanencia de los estudiantes, elevar el nivel educativo al adoptar como eje el concepto de calidad, la inclusión de la tecnología en el currículo, involucrar a los padres de familia, y apoyar el desarrollo de los maestros mediante la evaluación. La administración de Fox hizo obligatorio el nivel preescolar. Introdujo el programa Enciclomedia, que representó una fuerte inversión, pero con el paso de los años terminó en el abandono. Otorgó becas a estudiantes de bajos recursos e impulsó el programa Escuelas de Calidad, que implicaba la participación de maestros, directivos, padres de familia y alumnos para identificar necesidades, problemas y metas. También se impulsó la enseñanza del inglés. Con el segundo gobierno del PAN, Felipe Calderón emprendió una nueva reforma y transformación de la educación básica. La educación básica fue puesta en manos de Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, quien debió dejar el cargo por enfermedad, y José Ángel Córdoba Villalobos, antes secretario de Salud en el mismo sexenio. La administración federal buscó que el país escalara posiciones en los rankings de organismos internacionales mediante la igualdad e inclusión educativa. Se propuso mejorar la infraestructura y dar un uso didáctico a las tecnologías de información y comunicación. Se firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un acuerdo llamado Alianza por la Calidad de la Educación. Hizo obligatoria la educación media superior. Introdujo una nueva serie de medidas para impulsar la profesionalización docente y puso en marcha la reforma integral a la educación básica, cuya implementación fue menos que ideal. Me da mucho gusto, hola jóvenes, ¿cómo están? Dios, están muy serios todos.
El retorno del PRI al Ejecutivo Federal, con Enrique Peña Nieto, trajo consigo un cambio de enfoque. Los titulares de la SEP fueron Emilio Choifet Chemor, Aurelio Nuño. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. No se dice leer, se dice leer. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Y en la última etapa, Otto Granados Roldán. El gobierno de Peña Nieto arrancó con un programa de reformas conocido como Pacto por México, que una vez más planteó la necesidad de mejorar el sector educativo. Y de manera clave, adoptó las evaluaciones como una forma de poner en práctica la calidad. Se fortaleció al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Hubo nuevos planes y programas de estudio. Se reformó la estructura de las escuelas normales. Se impulsó un esquema de becas y, de forma crucial, formuló una nueva ley general del servicio profesional docente para otorgar plazas a maestros y directivos en base al mérito, en lugar de las viejas prácticas sindicales y burocráticas. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador significó un rompimiento con el pasado en múltiples frentes, incluida la educación. Hasta la fecha ha designado a 3 responsables: Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y recientemente a Leticia Ramírez Amaya. Desde un primer momento fue prioritario eliminar la reforma educativa del sexenio anterior. Se buscó mejorar la relación tanto con el sindicato como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se planteó un nuevo modelo educativo para erradicar el neoliberalismo en el sector. El nuevo proyecto incluyó mesas de diálogo entre autoridades locales y sindicatos para el otorgamiento de plazas docentes, y eliminó los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza o mantenerla. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Puso la construcción, equipamiento y mantenimiento de las escuelas en manos de padres y maestros sin establecer criterios para otorgar recursos. Además, incrementó sustancialmente el otorgamiento de becas a estudiantes. Para que terminen su carrera. Bien, aquí pues prácticamente viendo este video, pues hemos tenido modelos educativos de chile y de mole y pozole, ¿no? Como comúnmente se dice. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Este video muestra los modelos educativos que ha tenido México desde Carlos Salinas de Gortari, que va de su sexenio del 88 al 94. Después sigue con Ernesto Zedillo del 94 al 2000, Vicente Fox del 2000 al 2006, Felipe Calderón del 2006 al 2012, Enrique Peña con 2012 a 2018, López Obrador con 2018 a 2024 y aumentamos el actual de Claudia Sheinbaum del 24 al actual. En pocas palabras, como les decía, es de chile y de mole y pozole todo esto. Algunos han sido para bien, otros para mal. Esto de las plazas educativas actualmente es un desastre, con esto de que ahorita ya cambió la parte del UCICAM prácticamente. Y pues bueno, la evaluación de maestros es una, digamos, dolor de cabeza, ¿no? Sí es bueno a cierto punto, hasta cierto punto, pero también, ¿dónde quedan los miles de egresados, muchos egresados que salen de las universidades y sobre todo de las normalistas, ¿no? Algunos ya tienen su plaza docente, otros luchan por ella, y en el último examen que hubo, ¿qué sucedió? Sí, dicen, sí, sí pasaste tu examen y todo, pero no hay plaza. Y dejémonos aquí ya de rodeos, jóvenes y colegas. Aquí prácticamente, y me lo han dicho en la SEP, aquí solamente si vas a querer tu plaza, aquí va a ser por palancas. Así me lo dijeron. Yo con tanta ilusión que tenía de poder impartir clases en universidades y así, y me dijeron eso, es que aquí debes de tener una palanca fuerte para entrar en el sistema educativo. Entonces los títulos y grados que tengan sí valen parte, pero aquí es más, y ya sabes quién rige actualmente en el poder. Tristemente y desgraciadamente, jóvenes,
Esto es el nivel educativo, entre comillas, que hay. Se preocupan más por otras cosas que ya se fueron destapando, y me abstengo de decirlo, pero ¿qué pasa aquí? Por eso es que surgen las políticas educativas conservadoras, y aquí, como lo indica, más desconfianza hacia el profesorado, porque dicen, es que no es capaz de impartir bien su clase, y nos ponen tantos peros los padres de familia, que actualmente dicen, es que es la obligación del docente, ¿no?, educar a los niños, y no es cierto, en parte, pero no toda. La educación, como dicen, se trae desde casa y se refuerza en la escuela, pero principalmente aquí es un mano a mano, entre padres de familia y profesores. Por ejemplo, aquí dicen búsqueda de la calidad y la excelencia, es decir, que potencialmente los impulsa a ser mejores alumnos y que se desarrollen plenamente sus capacidades. ¿Qué está pasando con el uso de la tecnología? Ese es otro punto. Ahorita ya pueden resolver un problema con el uso del ChatGPT, cuando antes nos rompíamos la cabeza por resolver esos problemas de física o matemáticas. ¿Y ahora qué sucede? Y con eso no quiero mencionar que la tecnología es satanizarla, en pocas palabras. Yo doy clase de tecnología, pero sin embargo en algunos puntos no estoy de acuerdo del todo y cómo se está manejando. Dice aquí más énfasis en los contenidos que en las habilidades, cuando aquí, aquí si deduzco en algo, yo debo de decir que es parte y parte. También debemos de reconocer las habilidades, no todos pueden ser muy buenos o excelentes en matemáticas, unos pueden ser mejor en las artes, otros mejor en biología, otros en química y así sucesivamente. Debemos de potencializar esas habilidades. Y ese es un punto a favor de la educación actual, que la educación cuadrada y la educación antigua que se tenía, en parte era buena, pero también por el otro lado era un pro y un contra. También aquí dice favorecimiento de la enseñanza de la religión dominante. Actualmente dicen, y es en parte bueno, profesar con libertad la religión que queramos, la creencia que queramos. Sí, pero actualmente también, bajita la mano como dicen, también se está llevando a cabo otro tipo de... Hubo un caso, y me voy aquí aquí, donde les dejé la tarea, y esto me faltó comentarlo. Hubo un caso hace como 1 o 2 años que los que hacen, los que se visten de mujer, transvesti, algo así, transvesti, les estaba enseñando en un evento de educación, leer para fomentar la lectura. Un transvesti les estaba enseñando a leer y a contar cuentos a niños. ¿Qué tiene que estar haciendo un transvesti ahí? O sea, esto forma parte también de la educación, sí, y con eso no quiero atacar a esas personas que tienen una preferencia sexual diferente, pero respeto ante todo, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean y me gustaría su opinión de cada uno de ustedes, jóvenes. Y cuando yo leí esa nota dije, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Y no quiero, con esto no quiero ser retrógrada ni a la antigua, pero la educación hay que tenerle respeto ante todo. Y esto es que deben de existir profesores altamente capacitados. Por eso nos están evaluando. Por eso es que damos el todo y hasta el 1000% y todavía ese extra para decir, aquí estamos. ¿Por qué nos están quitando la autoridad a nosotros como profesores? Y no es caer en violencia, claro que no, pero sí ejercer nuestro derecho y tener nuestra autoridad como profesores. Aquí debe de existir un equilibrio, más que nada. Hay cosas buenas, hay cosas malas, en cada modelo educativo, en cada sexenio, pero aquí principalmente hago un llamado, porque aquí los docentes somos muchos, y a nivel nacional, y tantas injusticias que hemos, yo creo que en algún momento de nuestra experiencia docente hemos tenido experiencias no muy gratas,
y es el caso del profesor, no sé si recuerden, se me olvidó el nombre, que lo estaban acusando injustamente por la muerte de un menor, por un golpe en la cabeza, que le iban a dar tantos años de cárcel y aparte una indemnización, sí, una multa por eso, de tantos millones, 5, 8 millones. ¿Se imaginan hasta dónde llega y hasta dónde somos vulnerables y frágiles en que no nos protegen a nosotros como maestros? A ese es el punto donde quiero llegar. Muchas políticas educativas, pero aquí debe de ser tanto para alumnos, sus derechos y obligaciones, y también para nosotros los maestros. Nosotros ya estamos siendo susceptibles a estas políticas educativas y con estos cambios drásticos que se están dando de qué hablar y se están aplicando. Apenas no tiene mucho, hace 2 meses, lo platicaba con mis colegas del pasado cuatrimestre que culminó. Cerca de aquí, yo radico en Huamantla, un profesor de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, la UTT, desapareció y pocos días después, creo que fue una semana después, o 4 o 5 días después, lo encontraron cerca de La Malinche, por San Pablo del Monte, en Tlaxcala, muerto. Todo esto, gracias. ¿Y saben quién fue el asesino? Gracias a su alumno de la prepa universidad donde estaba ejerciendo su trabajo, por alguna situación que tuvieron un conflicto. Encontraron el celular y con ayuda de su mamá, del alumno, propiciaron el asesinato. ¿Hasta dónde llega la injusticia en nosotros, compañeros docentes? ¿Hasta dónde llegan esas políticas, y entre comillas los digo, que no se comprometen por darnos esa seguridad a nosotros? Donde no nos cobijan, donde no nos protegen. Claro que también existen los alumnos, claro que también, porque hay docentes, y entre comillas también lo vuelvo a decir, que no son docentes, que violaron sexualmente a los niños, a jóvenes. Protección para ellos, protección también para nosotros. Por eso es que las políticas educativas siguen siendo importantes y las quieren eliminar en la actualidad. Ya prácticamente ahorita quieren evadir esas reglas, quieren evadir esas normas y quieren evadir todo ello porque quieren llevar a un libertinaje en la sociedad y dándole en la torre, perdón por lo hablado así, pero dándole en la torre a la educación. Porque nos están quitando la autoridad y nos están quitando las herramientas para poder ejercer lo mejor posible nuestro trabajo. Así es como pasa y sucede en nuestra vida diaria como docentes. Y vamos a ver este último video del porqué de las políticas educativas. El porqué de las políticas educativas en México. En México se han implementado una serie de políticas educativas. Una que seguramente recuerdas es la reforma educativa, que es parte de una serie de políticas implementadas por el gobierno que atenderán problemáticas sociales como la pobreza, el desempleo, etc. Pero en particular, esta reforma se encargará de atender cuestiones relacionadas con la educación, como su nombre lo dice. Pero, ¿sabes quiénes tuvieron las ideas que ahí se describen? Si tu respuesta fue el gobierno, viendo este video podrás ampliar tu información. Existen una serie de organismos internacionales que influyen con sus recomendaciones en las políticas que dicta el gobierno mexicano. Por ejemplo, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o como el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos tienen entre sus prioridades la calidad educativa. ¿Te suena esa palabra? ¿Calidad? Seguro la has escuchado en algunos spots de la reforma educativa. Bueno, es un discurso que viene desde estos organismos. Pero antes de seguir avanzando, ¿ya tienes una idea sobre qué son los organismos internacionales? ¡No! Recuerda que ya mencionamos 2 de ellos, la OCDE y el BID. También forman parte de ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la UNESCO. Son agrupaciones en las que participan diferentes naciones, las que deben comprometerse a seguir algunos de sus acuerdos, como el caso de México. Puedes notar su presencia en las evaluaciones como PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que seguro recuerdas haber realizado en la secundaria.
Esta prueba arroja resultados que después serán comparados internacionalmente. Es así que escuchamos constantemente en qué lugar se encuentra México en cuanto a habilidad lectora o conocimientos en ciencias, comparados con otros países como a Brasil o Chile, entre otros. Estos resultados llevan a que los organismos internacionales ejerzan presión para que México actúe y suba los estándares de calidad en la educación. Hasta ahora, la explicación se puede esquematizar así. Las políticas educativas en México son recomendadas por organismos internacionales, quienes hacen pruebas como PISA. Pero, ¿quieres saber qué países tienen una fuerte presencia en la organización de estos organismos internacionales? Estados Unidos. Acertaste. Bueno, ellos son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Inglaterra e Italia. Exacto, las grandes potencias mundiales, llamados hoy en día países periféricos. Ellos han creado instituciones como el Banco Mundial y la OCDE, y así podrían continuar con sus intereses. Podríamos opinar entonces que la solución es tan fácil como que México decida dejar de participar en estas organizaciones. Por lo tanto, ya no tendría que implementar políticas que respondan a los intereses de estos organismos. Pero claramente, esto no es posible. México tiene un antecedente bastante difícil que le impide tomar una decisión así. Veamos. México entró a esta lógica a partir de que firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá e ingresa a la OCDE. Todo esto después de haber sufrido varias crisis económicas. Es así que tiene acceso a una serie de préstamos y también a la posibilidad de comerciar con otras naciones. Es decir, que esta fue una gran solución a sus problemas. Estamos perdidos. Nuestro México no está perdido en cuestión de educación. Solo hace falta que sus políticas educativas sean acordes a la realidad de México, lo que es bastante difícil cuando tiene que responder a demandas propias de estos organismos internacionales, como ya lo vimos. Si se fijan en este último video, y retomo lo que vimos en la conferencia del video anterior, ambos, tanto docentes como alumnos, vivimos súper estresados por evaluaciones, por exámenes. O sea, no nada más los alumnos, también nosotros con estas pruebas que nos ponen. Y al momento, ¿no?, también de presentar un examen profesional, claro que sí, porque a pesar de que estamos capacitados y tenemos esa experiencia como tal y los conocimientos, los tiempos cambian y debemos estar capacitados en los temas de actualidad, aunque obviamente las generaciones cada vez son más difíciles, pero también es todo un reto. No sé cómo lo vean ustedes, pero tenemos un reto muy importante, que es sacar bien a estas generaciones de niños, jóvenes y personas adultas, y también para ustedes. El reto para mí es actualizarlos para que ustedes tengan esas herramientas, para que ustedes tengan esas herramientas necesarias y puedan con este campo del saber, con este batallón que tenemos el día a día en las escuelas y con nuestros grupos en específico. Así es como se debe de impulsar la educación. Y obviamente los organismos que mencionamos hace un momento con el video, debemos de pedir un grito de auxilio para nosotros los maestros. Se les está olvidando que también en parte a nosotros los docentes hay miles de profesionistas, abogados, médicos, psicólogos, arquitectos, doctores, enfermeros, diseñadores, administradores de empresas, mercadólogos, que están dándolo todo en su vida profesional, y que esta profesión del ser docente, el ser profesor, es una de las más nobles. ¿Por qué? Porque es la única carrera que impulsa las otras carreras. Sin esta carrera de la docencia no pueden salir las demás.
porque necesitan a alguien capacitado al frente de ellos para que pueda llevar el timón, pueda llevar el barco hacia una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? El éxito profesional, pero también sin olvidar el éxito personal en los alumnos, porque así es como debe de ser para que un alumno sea exitoso, exitoso profesionalmente, pero también exitoso en su manera de pensar, en su persona, en que se sienta bien, en que no se estrese, en que día a día vaya a gusto a la escuela porque va a aprender algo más. Y ustedes y yo tenemos esa tarea, esa encomienda de poder encaminar a nuestros alumnos al buen camino de la educación a través de la sabiduría, mediante un espíritu de superación con cultura del esfuerzo, para poder superar todo, siempre con responsabilidad y respeto, pero también sobre todo con la humildad. Dejamos estos aspectos para continuar y ahora sí irnos ya más de lleno a las características principales de políticas educativas. Algunas de ellas como son, ya lo habíamos visto hace un momento, más centralismo, mayor intervención del currículum, más desconfianza del profesorado, en las políticas conservadoras, y en las progresistas todo lo contrario, que confían más en el profesorado. Eso debemos de tener nosotros, que confíen más en los profesores, pero también nosotros confiar en los alumnos, en poderlos impulsar hacia el camino del éxito.